Buenos días, muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dedicar un tiempito para orar por cada una de las peticiones. Yo sé que hay necesidades y que cada uno tiene sus necesidades y sus peticiones. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este momento. Padre, te damos gracias porque tú nos bendices cada día, Señor. Te pido en este momento que tú bendigas a cada joven, a cada persona, que les ayudes y que les bendigas grandemente en todo lo que emprendan y hagan, Señor. Ayúdales a seguir adelante, Señor. Yo sé que hay peticiones y si hay necesidades, Padre. Si hay necesidades de salud, si hay necesidades en la parte espiritual, si hay necesidades de diferentes índoles, Padre. Tú conoces cada cosa, cada petición. Y pido en esta mañana que tú les bendigas y les ayudes. Bendíceles, Padre. Glorifícate en cada uno de ellos y haz que tú estés en cada una de sus vidas, Señor, y en cada petición, que la contestes conforme sea tu santa divina voluntad, Padre. Bendíceles, ayúdales, Señor. Eh, no sé qué situaciones hay, pero tú sí las conoces, Señor, y cada petición la ponemos en tus manos para que tú la bendigas conforme tú quieras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, muchachos, en esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros piense en que hay diferentes maneras de hacer pactos. Yo me recuerdo que en los tiempos de antes, tal vez, no se celebraban los pactos con una firma, con un contrato, con algo así, sino que simplemente se daban la mano, sellaban y decían, trato hecho. Daban la mano y automáticamente ese pacto o ese contrato o ese compromiso se cumplía. Y yo quiero que hoy veamos, y le he titulado a la lección, Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Sí, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y recuerden ustedes algo interesante, Dios hizo pactos con diferentes personas. Por ejemplo, hizo pacto con David, hizo pacto con Adán, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con Noé. Y en cada uno de esos pactos el Señor se comprometió a algo y lo cumplió y lo está cumpliendo. En este momento quiero que, por eso le he titulado Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, porque Dios estableció un pacto con Moisés y él sabe que no funciona con la ley. ¿Ok? Y recuerden ustedes, si hacemos historias hacia atrás, que Dios le dio la ley a Moisés y le dijo que la empezaran a cumplir y que estableció algunas reglas y algunas situaciones para que todos las pudieran cumplir. Pero lamentablemente no funcionó, no funcionó. No funcionó porque en vez de mejorar, la cosa iba desmejorando. Y entonces el Señor dijo, de ahí aquí no queda más que mandar a Jesucristo a que hiciera el sacrificio. Y vean qué interesante, cuando se establece el pacto de la ley, hablemos un poquito del primer pacto, que es el pacto de la ley, Dios establece que las personas tienen que cumplir la ley, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, toda esa ley que le dio y algunas pautas de que Dios le decía, si cometen un pecado, van a ser castigados de esta manera, si hay una falta de este tipo, se hace de esta manera, y estableció todo y estableció las pautas y las reglas como eran cada cosa. Pero dentro de las cuales también estableció que para perdón de pecados tenía que haber un sacrificio de un cordero o de un macho cabrío, y que a través de la de la derramación de sangre había remisión de pecados o perdón de pecados. Y efectivamente, cada año el sacerdote subía, iba al templo, al tabernáculo, al lugar santísimo, al lugar especial para el sacrificio, ofrecía el sacrificio y esa sangre que se derramaba ahí del macho cabrío, una vez al año, automáticamente daba perdón de pecados. Daba perdón de pecados. Pero hay algo interesante. Dios dice en Hebreos 8, versículo 9, que aquí vienen días el Señor, dice que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, dice, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi mano, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. O sea, vea que Él nos está confirmando aquí que Él estableció un primer pacto, que Él estableció una manera de acercar al pueblo de Israel a Dios, y que automáticamente todos los que cumplieran con la ley y que cumplieran con las ordenanzas que Él había dado
a los israelitas que salieron de la tierra de Egipto, automáticamente todos tuvieran perdón de pecados y estuvieran cerca de Dios, pero no se cumplió como Dios lo quería. Entonces Dios dice que va a tener y tuvo que establecer un nuevo pacto, porque el primer pacto no funcionó. Dice que, y vean la palabra, la ilustración que usa, dice, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron en mi pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Sí, Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Y el primer pacto era un macho cabrío, un carnero, un sacrificio, que la sangre de ese carnero cada año daba perdón de pecados. Pero el Señor dice, no me funcionó, porque el pueblo no se acercó a mí, el pueblo no se quedó cerca de mí, sino que se alejó. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque el primer pacto no funcionó porque la gente no se acercó a Dios. Y el segundo pacto, el nuevo pacto, es el pacto que Dios establece a través de Jesucristo. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreos. Y vamos a empezar a ver ahí algunas cosas. Dios vuelve a recalcar la primera parte del primer pacto, pero dice que todo eso que puso en el primer pacto no se cumplió y que tuvo que entrar la segunda parte. Y vean lo que dice ahí. Dice ahí que solo el capítulo 9, versículo 6 dice, así dispuestas las cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Ok? Eso era el primer pacto. El sacerdote ofrecía el sacrificio y había perdón de pecados. Pero viene el segundo pacto que Dios establece. Y vea lo que dice ahí, a partir del versículo 10. Perdón, a partir del versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y vean aquí, Jesucristo es el sumo sacerdote, el que ya no va a ofrecer un sacrificio cada año, sino que va a establecer un sacrificio una sola vez para que nosotros tengamos perdón de pecados, para que nosotros seamos perdonados, para que nuestros pecados sean perdonados. Y dice ahí, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. En el nuevo pacto, Dios está estableciendo que la sangre ya no es de un carnero, que ya no es de un animal, sino que es directamente por medio de la sangre de Jesucristo. Es lo que nosotros creemos en este momento, que el nuevo pacto, Jesucristo es el mediador, o el sacerdote, Jesucristo, perdón, es el mediador en el nuevo pacto, y es el que establece la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, con su sangre, con su propia sangre que derramó, y dice la Biblia que derramó hasta la última gota de sangre, una sola vez fue el sacrificio. No es que todos los años tenga que venir Jesucristo, ir a la cruz del Calvario, sacrificarse, ofrecer su sangre, ofrecer su sacrificio. No, dice que fue por su sangre, no por sangre de becerros, no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Usted y yo hemos sido perdonados a través de ese nuevo pacto por la sangre que Jesucristo ofreció en la cruz del Calvario. ¿Qué precio más alto? ¿Cuánto vale un carnero o un macho cabrío en aquellos tiempos, o en estos tiempos? Digamos, ¿cuánto vale una oveja? Qué sé yo, pongámosle un precio. 30,000 colones, 100,000 colones. Ese era el precio antes, en el primer pacto, en el pacto de la ley. Ese era el precio, 100,000 colones al año. No era mucho. Entre todo el pueblo ponía un colón cada uno, y 100,000 ponía un colón cada uno, y eran 100,000 colones, y ya automáticamente. Ese era el precio. Pero el precio de ahora, el precio del nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto es Jesucristo, quien entró a ese lugar santísimo, ofreció el sacrificio, dio su vida, dio su sangre para que nosotros tengamos perdón, y dice ahí, obteniendo redención eterna.
somos perdonados eternamente. Dios dice, este es el sacrificio que vale ahora, este es el pacto que voy a establecer con el pueblo, no el pacto anterior, no el pacto donde tenían que hacer el sacrificio del carnero, pero sí hay algo específico en esto. Y lo dice ahí el versículo 22 de Hebreos 9, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin el sacrificio de Jesucristo, sin usted aceptar que Cristo murió y dio su sangre por usted y por mí, no hay perdón de pecados en este momento. Estamos en el periodo de la gracia. El nuevo pacto es el periodo de la gracia, el periodo en que Jesucristo ofrece la salvación gratuitamente para todo aquel que la quiera recibir. Ahí ya no hay que ir a sacrificar un cordero, ahí ya no hay que ir a hacer buenas obras, ahí ya no hay que ir a ver cómo se gana la salvación. No, la salvación se obtiene a través de la sangre de Jesucristo, que entró una vez, dice ahí qué bonito eso, en Hebreos 9:12, dice que entró una vez para siempre, una vez para siempre, no todos los años, no cada Semana Santa, no cada vez que se celebra la Semana Santa o se recuerda la resurrección, va Jesucristo a la cruz y muere, no, una sola vez. Y entró al lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para todos nosotros. Sí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santifican la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice ahí en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos está diciendo a nosotros que Jesucristo, a través del sacrificio, nos dio vida, pero también nos ayuda a limpiarnos totalmente y acercarnos al Dios vivo, y para que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, porque el precio fue alto. La vida de Jesucristo no vale 100,000 pesos, como valía un macho cabrío o podía valer una oveja. No, la sangre de Jesucristo es un precio incalculable. Es el mediador del nuevo pacto. Es el que nos ofrece la salvación para que usted y yo podamos estar cerca del Padre y podamos decir hoy día, soy parte del nuevo pacto de Jesucristo, que Jesucristo estableció en la cruz del Calvario. Dios se acerca al hombre, Dios se acerca a nosotros y nos dice que a través de la sangre de Jesucristo es que nosotros tenemos perdón. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, dice el versículo 15. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. O sea, vean qué bonito. O sea, dice ahí que es el mediador del nuevo pacto, para que a través de la muerte haya remisión, perdón de las transgresiones, de todo lo malo que habíamos hecho, todo lo malo que se puede haber cometido, o todo lo malo que el hombre había hecho, sea perdonado y tengamos la promesa de la herencia eterna. Qué bonito, qué bonito. Tenemos una herencia eterna. Si usted no ha recibido nada nunca, vea qué bonito. Es heredero del reino de Dios a través del nuevo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y establece que usted y yo tenemos herencia, y dice eterna, que vamos a estar por siempre con Dios. Y vean qué bonita la ilustración que da, dice el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador. O sea que para que nosotros tengamos herencia, tuvo que haber una muerte de alguien que dio ese testamento, que era Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Dice ahí, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador. O sea, era necesaria la muerte de Jesucristo para que nosotros tuviéramos herencia, para que nosotros tuviéramos entrada en el reino de Dios. Eso es lo que establece el nuevo pacto, y dice, aquí está la muerte de Jesucristo, este es el que nos va a dar la herencia, es el que nos va a dar la entrada al reino de Dios. Porque el testamento dice, o la herencia del testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y es cierto,
Usted puede hacer un testamento, usted puede decir, yo le voy a dejar mi casa a mi hijo, yo le voy a dejar mi carro a mi hija, yo le voy a dejar la plata que tengo en el banco a mi esposa o a mi mamá, en el caso de ustedes que no están casados, digamos. O puede decir, yo le voy a dejar, qué sé yo, mi colección ahora que ustedes que son jóvenes, que yo voy a dejar mi colección de juegos, de videojuegos de Play 3 a mi hermano o a mi hermana. Pero para que eso se cumpla, ya usted, para que un testamento se cumpla, ya no tiene que estar vivo la persona, sino que cuando muere, automáticamente le queda como herencia eso. Entonces Jesucristo estaba diciendo que nos iba a dar vida eterna a nosotros, porque usted y yo íbamos a tener vida eterna en el momento en que Cristo ofreciera su vida en la cruz del Calvario. Entonces el testamento es válido porque Jesucristo murió por usted y por mí. Fue el mediador, fue el que dio su vida, fue el que dijo, le voy a dar herencia a estos muchachos, le voy a dar herencia y participación a cada persona, porque el testamento, la herencia que está establecida en el nuevo pacto, es que a través de Jesucristo usted y yo tenemos perdón de pecados. Y dice el versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Todos los pactos de este tipo, el primero y el segundo, el nuevo pacto, tienen sangre de por medio. Jesucristo ofreció su sangre por usted y por mí. Y fue el mediador del nuevo pacto porque Él dio perdón de pecados a través de la cruz del Calvario. Y quiero que en esta mañana nosotros tengamos claro eso. Jesucristo limpió todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesucristo nos dio la salvación. Jesucristo perdonó todo. Fue un precio muy alto el que pagó. Fue humillado, fue golpeado, derramó su sangre. Todos se burlaron de él, sí, todos. Y él dijo, voy a darle mi vida para salvar a todas las personas. Y nos involucró a nosotros. Vean que ahí estaba haciéndolo como para las personas de ese tiempo, pero se ha establecido y se ha expandido y se ha repartido esa salvación a todo el mundo. Y llegó a nosotros, llegó a usted, llegó a mí. Jesucristo mediando. Y vean, Jesucristo fue el mediador, el sacerdote, el sacrificio perfecto que Dios dio en el nuevo pacto. Y dice, ahí está. Todo el que acepte a Cristo como Salvador personal, todo el que tenga a Cristo en su corazón, va a ser parte de ese nuevo pacto. Ya no es necesario cumplir la ley, ya no es necesario cumplir los mandamientos y las ordenanzas que se dejaron en la ley de Moisés, dice el Señor. Dice que ahora todo es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo es a través del perdón de pecados, a través de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Y dice ahí, y repito lo que dice el versículo 20 en adelante, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Y además de esto lo dio también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios nos dice a nosotros que establece un nuevo pacto en el cual Jesucristo es el principal actor. Es el que ofrece su vida por usted y por mí para que tengamos perdón de pecados. Sí. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Por eso, en esta mañana para terminar, quiero decirles que fue necesario, porque Jesucristo no entró en un tabernáculo como los que hay ahora, sino que entró directamente a la presencia del Señor, allá directamente, ante Dios, ofreció su vida,
ofreció su vida. Como el sacerdote la ofreció muchas veces, Jesucristo la ofreció una sola vez. Una sola vez. Y fue necesario para que el mundo tenga perdón. Se presentó una sola vez para siempre el sacrificio, para quitar de en medio el pecado. Dios y nosotros estábamos separados, pero Jesucristo abrió la puerta para que todos, automáticamente, todos tengamos salvación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que, tengámoslo claro, estamos en la época del nuevo pacto, estamos en la época de la gracia, estamos en la época en que Jesucristo ofreció una sola vez. Y vean lo que dice el capítulo 9, y con esto termino, versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, y recalco eso, una sola vez, no un montón de veces, no, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo vino a establecer el nuevo pacto, que Dios dijo es la manera en que la persona va a obtener salvación. Así es que usted y yo lo tenemos claro y podemos compartirlo con otros. El nuevo pacto es que Jesucristo murió por nosotros y nos dio salvación. Compartamos eso con los demás. Compartamos eso con los que están a nuestro alrededor. Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios. Jesucristo dio su vida una sola vez por usted y por mí y nos dio perdón de pecados. Y quiere darnos perdón de pecados a todos. Y quiere darle perdón de pecados a muchas otras personas más que todavía faltan de recibir ese regalo, esa salvación que Dios dio en el nuevo pacto. Así es que Dios quiere que usted y yo nos encaminemos por esa sendera, por ese pacto nuevo que Dios estableció entre Dios y los hombres, en el cual Jesucristo intervino y dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Sí, Jesucristo es el mediador en el nuevo pacto. Jesucristo dio su vida por usted y por mí y quiere que vivamos la vida correctamente, como Él se la merece. Él nos dio la salvación y quiere que seamos salvos todos, automáticamente. Gracias, jóvenes, y espero que sigan adelante y que cada día las bendiciones de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que verdaderamente pensemos en que estamos en la época del nuevo pacto, en la cual Jesucristo nos dio su vida para salvación de nuestros pecados. Así es que adelante, busquemos cada día de la presencia de Dios. Gracias.